Bueno, y vamos a seguir comentando acerca de esta importante noticia. Estamos con el diputado Ricardo Rincón, justamente para analizar los alcances que tiene esta información. Diputado, usted había estado precisamente hace algunos instantes conversando con nosotros, porque había otro tema que se agregaba a y era este 10% de decomiso de droga que no fue incinerado. Se suma entonces este otro punto. ¿Qué le parece? Lo primero, por supuesto, la reacción o la decisión, quiero decir, de renunciar del fiscal Alejandro Peña. Gracias, Mirna. Mira, yo creo que es lo mínimo y estoy totalmente convencido que no es solo una renuncia, yo creo que le han pedido la renuncia. Son demasiados hechos, Mirna. Tú señalabas recién y veíamos el reportaje conjuntamente o las noticias desde La Moneda respecto del costo de estos equipos de detección de drogas, el sobreprecio. Nosotros hoy día en la mañana junto al diputado Gabriel Asensio hemos estado pidiendo se cite a todos los ministros relacionados, Interior, Salud, a todos los subsecretarios relacionados con estos temas y también a los encargados, lo dijimos a la salida de la Fiscalía Sur, después de reunirnos con el fiscal Guzmán, al propio ex fiscal Peña, a cargo hoy día en el Ministerio del Interior del programa Frontera Norte, el programa estrella para el control o detección de drogas del gobierno. ¿Por qué? Porque el sobreprecio de los equipos, la pérdida del 10% de cocaína, son hechos gravísimos. Y lo que hemos constatado hoy día es más grave aún, porque nosotros cuando hemos chequeado los antecedentes con el fiscal nos hemos dado cuenta que esta investigación por la pérdida de cocaína la ha iniciado el Ministerio Público, es decir, ninguno de los funcionarios del Ministerio del Interior denunció ni se querelló, que es una obligación de todo funcionario público, y ahí hay abogados, hay exfiscales, hay gente que sabe estos temas y ni siquiera denunciaron ni se querellaron. Entonces no solo se pierde la cocaína, no solo se pagan sobreprecios por equipos para detección de drogas, sino que además cuando se produce un ilícito, el Ministerio del Interior, su unidad especializada, ni siquiera hacen las denuncias por los delitos que se han cometido. Creo que esta es la primera de varias renuncias que el ministro del Interior o derechamente el presidente de la República debe pedir hoy día y este fin de semana. Diputados, vamos por parte lo que dice el ex fiscal Alejandro Peña y ahora renunciado, ¿no es cierto?, funcionario del Ministerio del Interior, es que aquí hubo una colusión de precios y que si esto es cierto, digamos, de efectivamente toda esta denuncia que se ha hecho a través de CIPER Chile, las irregularidades son ajenas al Ministerio. Una mala explicación para la burda manera en que él ha dirigido todo el plan Frontera Norte. Usted fue testigo, como él mismo entrando a La Moneda señalaba que aquí no había afectación del fisco, del patrimonio del fisco, de los recursos del fisco, y después hace esta declaración contradictoria con lo primero. Hasta el día de hoy, ni siquiera en esa declaración es capaz de decir por qué. Efectivamente nosotros lo hemos denunciado hoy día en la mañana, pero él lo sabe. ¿Por qué él no hizo denuncia? ¿Por qué él no encabezó querella por la pérdida de la droga? Y hoy día pretende centrar en un tema poco menos que ajeno a su división, cuando ahí se han comprado una serie de equipos, no solo de detección de droga, también hornos para incineración de droga que se está perdiendo y que hay que incinerar, también equipos de apoyo a la labor de las policías. No parece para nada razonable su explicación y por eso que lo que hemos hecho hoy día en la mañana, antes de saberse su renuncia, 9:15 de la mañana con el diputado Gabriel Silva, refuerza el acerto de nuestra intervención. El ex fiscal Peña, hoy día ex funcionario del Ministerio del Interior a cargo del Plan Frontera Norte, tiene que comparecer ante la Fiscalía a entregar todos los antecedentes de cada uno de estos temas, donde uno de ellos es este que usted señala, pero también el por qué no hizo denuncia, por qué no hizo querella, siendo una obligación de todo funcionario público cuando se conoce o se está en conocimiento de hechos constitutivos de un delito. Sin duda esto debe ser investigado, por cierto, diputado, pero cuando él plantea la posibilidad de una colusión, ¿le parece un argumento plausible en este caso? Para nada, porque mire, lo primero es asumir la responsabilidad propia, ¿ya? El pretender hablar de colusión, haciendo símil con situaciones que han ocurrido en ciertos mercados de ciertas industrias en nuestro país, es una buena forma de desviar la atención. Yo no digo que las empresas que hayan participado en este proceso estuvieran libres de algo. Por cierto, hay alguien que se ha beneficiado mucho con esta compra, pero no olvidemos que quien gatilla la licitación, quien levanta las bases de licitación, quien adjudica en forma express muy rápidamente, no estoy hablando de días, estamos hablando tampoco de horas, de minutos, como lo ha denunciado CIPER Chile, es en definitiva el Ministerio del Interior y las estructuras en las que él ha estado trabajando hasta este minuto de la renuncia. Entonces yo no tengo por qué defender a ninguna empresa,
empresas, aquí todo es posible, aquí de hecho alguien se benefició con estos sobreprecios y son empresas, pero él al dar esa explicación creo que está desviando el foco de atención. Diputado, le invito a que escuchemos y veamos una parte de unas declaraciones, una cuña, como decimos los periodistas, del ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, poco antes de que se conociera esta renuncia del ex fiscal Alejandro Peña. Yo no tengo ningún antecedente relacionado con los procesos de incineración de droga, ni eventualmente con las pérdidas, robos o tráficos que se produzcan en el torno de esos procesos, como es obvio. Por lo demás es bastante evidente que el ministro del Interior no está involucrado en esos procesos, pero ya le digo, hay diputados que con el ánimo de a veces generar probablemente este tipo de preguntas que ustedes me hacen y hacerlos a ustedes mismos caer quizás en este tipo de discusiones, porque ya conocen cuál es la reacción de la prensa, hacen estos planteamientos, pero esperemos a ver qué es lo que dice el fiscal y como siempre yo no tengo ningún problema en aportar lo que tenga, pero en este caso concentrémonos en lo relevante, combatamos los narcotraficantes. Bueno, claramente ahí hay una referencia entre los diputados, me imagino, usted, ¿no? Supongo, porque he sido yo quien junto al diputado Gabriel Asensio hemos estado en la mañana solicitando la comparecencia del ministro y de una serie de funcionarios, no solo de él. Pero a ver, nosotros no hemos inventado que es el Ministerio Público quien ha iniciado acción por la pérdida de drogas. Nosotros no lo hemos inventado. A nosotros lo que nos parece y nos llama mucho la atención es que siendo una obligación que está en la ley, por lo tanto tampoco es un invento nuestro, que todo funcionario público que conoce de un ilícito o de hechos que pueden constituir delito, tiene la obligación de denunciar. Si esto está además en el área de competencia del Ministerio del Interior, ¿de quién otro podría estar? Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del que dependen las dos policías, como nunca en la historia de este país, usted lo sabe muy bien y la opinión pública lo sabe muy bien. ¿No son acaso esos funcionarios los primeros obligados a denunciar los ilícitos de que conocen o los hechos que pudieran constituir delito, como por cierto lo es la pérdida de cocaína, que además no es en poca cantidad, se ha llegado a estimar en miles de kilos o en 1000 kilos o en 1 tonelada, en lo que sea? ¿Por qué no lo hicieron? ¿No podemos acaso preguntar? ¿No es nuestro rol preguntar? Y por lo demás la ciudadanía entera se pregunta qué es lo que está pasando. Fíjese que lo que ha hecho el fiscal Guzmán, tenemos que respaldarlo todos los chilenos. Él ha detenido la incineración de droga porque quiere comprobar, y es una medida extremadamente acertada, comprobar si en los restantes servicios dependientes de salud cuadra lo que ingresa con lo que se va a incinerar. Y ahí podemos tener más información de lo que está pasando. Pero es una acción que debemos todos respaldar porque eso evidentemente contribuye a la investigación. Nada de lo que ha dicho el ministro del Interior tiene por objeto respecto de los diputados que hoy día personalmente hemos concurrido con una redacción de un escrito, no simplemente a reunirnos, con un trabajo de recopilación de antecedentes, por cierto muchos de ellos a través de CIPER Chile u otros, entregando antecedentes, tiene por objeto pretender enredar al ministro del Interior en preguntas que ustedes poco menos que tomándose de nuestras palabras van a causarle un enredo. Por favor, lo que él tiene que hacer es cooperar, colaborar y claramente su plan estrella, Frontera Norte, es un simple fracaso. Bueno, la salida entonces del ex fiscal Alejandro Peña, ¿cree usted que pone una situación o pone en tela de juicio tal vez la transparencia con que deben ser efectuados todos estos procedimientos? Pero por supuesto, ¿por qué ha renunciado el fiscal Peña? ¿Acaso estos diputados tenemos facultades para permitir la renuncia o para, invocándola, decretarla? Ninguno de nosotros somos fiscalizadores, pero de nosotros no dependen estos funcionarios. Si él ha renunciado y se le ha aceptado la renuncia, que yo creo que no ha sido así, se le ha pedido derechamente, es precisamente por eso que usted señala. Pero en estos casos, por ejemplo, volviendo a lo que motiva directamente la salida del fiscal, que es este sobreprecio pagado por 400%, ¿qué debiera ocurrir en este caso? El Estado, porque ya es el Estado el que paga, el fisco, ya pagó esta cantidad. ¿Qué pasa ahí? Bueno, y la pregunta es evidente, no han hecho sumarios, no han abierto investigaciones, se van a quedar simplemente con la investigación que haga el Ministerio Público o con los antecedentes que estos parlamentarios pidan. ¿Dónde queda el rol de la autoridad de gobierno de velar verdaderamente por los intereses fiscales? Si ese sobreprecio se acredita, nada van a hacer, no van a modificar los protocolos de licitación, absolutamente nada va a cambiar, no hay ningún sumario al interior del Ministerio del Interior, simplemente nos vamos a quedar con la renuncia de una persona que ahora agrega
otro ex a su ex, porque era ex fiscal y ahora ex funcionario del Ministerio del Interior. ¿Usted dice que se está cortando por el hilo más delgado, quizás? Por un hilo que es insuficiente. Yo creo que esto tiene que ir a fondo. No se olvide usted que hay un carabinero detenido, hay una funcionaria del Ministerio de Salud detenida. Pero espere, usted se refiere al 10% en el caso de la droga, de pérdida de droga que debía ser incinerada. Lo que pasa es que, ¿por qué nosotros relacionamos con el diputado Sencio las dos cosas? Porque si por una parte se pierde una cantidad importante de droga y por otra se compran equipos para reforzar la detección y se pagan sobreprecio, uno tiene el legítimo derecho a preguntarse, bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Pues claramente no es precisamente para controlar la droga, porque usted misma ha dicho que lo detectado o denunciado, que nosotros también lo hemos señalado hoy día en la Fiscalía Sur, es del orden del 400% de sobreprecio, o sea, no de un 40, un 20, que ya es alto, no, de un 400% de sobreprecio. Todo esto está relacionado, porque dice relación con una competencia del Ministerio del Interior respecto de la seguridad pública y evidentemente de su colaboración para la lucha contra el delito y el crimen organizado. Por eso le pregunto, diputado, ¿cuáles son los pasos a seguir una vez que se abre por lo menos un flanco y por lo menos se abre una tremenda duda para, por supuesto, la ciudadanía, por supuesto también el gobierno se ve enfrentado, ¿no es cierto?, a este cuestionamiento respecto a la transparencia en este caso? ¿Qué es lo que correspondería hacer? ¿Qué es lo que haría usted o qué es lo que usted le pediría al gobierno que hiciera? Primero, toda la colaboración con el fiscal Guzmán, que es el que está llevando las investigaciones. Segundo, no despreciar los antecedentes que nosotros estamos aportando, porque esto no dice relación con un tema de gobierno o oposición, esto es un tema que debe ser transversal en el Estado, que es la lucha contra el narcotráfico. Tercero, abrir o informar de las aperturas que esperamos estén hechas, de los sumarios que correspondan en toda la línea del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud respecto a lo que ha pasado. Ya la pérdida de droga, ya los sobreprecios en la compra de equipos para detección de droga. Pronunciarse públicamente por qué funcionarios públicos con conocimiento de hechos que podían constituir delito no lo denunciaron nunca. ¿Qué funcionarios públicos? Desde el Ministerio del Interior, Ministro del Interior y el Ministro de Salud, hacia abajo, partiendo por cada uno de los subsecretarios que están relacionados con estas materias. Y por cierto, el ex fiscal y los colaboradores que él tiene, la mayor parte de ellos todos abogados, que son parte del Plan Frontera Norte y que conociendo hechos que pueden constituir delito o que lo constituyen como la pérdida de droga, debieron haber hecho las denuncias y las querellas del caso y no lo hicieron. Ahora, usted, diputado, señalaba que esta era en relación específicamente al fiscal ex fiscal Alejandro Peña, esta era una seguidilla de situaciones. ¿Fue un error, diría usted, de parte del gobierno haber contratado al ex fiscal? Sin referirme a la forma extraña en que se produjo esa contratación y salida desde el Ministerio Público, yo creo que claramente con el tiempo se ha ido corroborando que fue un tremendo error. ¿Por qué? Por lo que está ocurriendo, porque no ha sido un diligente funcionario en un tema que el gobierno ha dicho es un programa estrella de ellos, como es Frontera Norte. Claramente no ha sido diligente. ¿De qué sirve la compra de equipos con sobreprecio? O sea, ni entremos a analizar si esos equipos son útiles o no. Algunos de ellos, como los hornos, se dice que ni siquiera están en funcionamiento. Pero ya el sobreprecio en estas materias es inaceptable. Si usted a eso le suma que el consumo y el narcotráfico en Chile solo va en aumento, claramente su colaboración ha sido ineficiente, por decirlo suave. Pero si a ello se vinculan situaciones como estas, tan bochornosas, evidentemente su aporte, además de ser nulo, es de un retroceso para el gobierno que nos entra a preocupar a todos, y queremos colaborar con el gobierno porque en estas áreas tenemos que tener políticas transversales y de Estado, dado lo que está en juego. Ahora, junto a eso, cuando usted dice que el gobierno no ha actuado diligentemente, ya digamos, más allá del fiscal, el ex fiscal Alejandro Peña, hablemos ahora en lo concreto. ¿Hay alguna parte que usted reconozca del trabajo del Ministerio del Interior para combatir el narcotráfico, donde efectivamente las cosas funcionen y estén funcionando bien? Nosotros no vemos ningún índice de mejora, Mirna, se lo digo concretamente, ninguno. Y hemos siempre estado dispuestos a colaborar en lo que sea necesario, porque estos son como los temas de defensa, uno debe buscar políticas de Estado. No creemos que un simple plan como el Plan Frontera Norte, que con tanta pompa se ha difundido, sea suficiente. Creemos que la política nacional de control y prevención de drogas debe ser revisada integralmente. Estamos dispuestos a participar y hacer de ello un tratamiento conjunto y de colaboración. No hemos sido para ello invitados, pero siempre estamos dispuestos a ello. Pero los índices de criminalidad, los índices relacionados con esta materia, no con otras,
los índices de consumo, de tráfico, no son los más auspiciosos. Y este tipo de situaciones dañan las instituciones y lo peor de todo, van generando, por una constatación, que es lo peor, no por una sensación, por una constatación muy dura, que los índices de corrupción en nuestro país en estas áreas están derechamente permeando instituciones, y eso sí que es complejo en Chile. Claro, porque usted decía que no han actuado diligentemente los ministerios, digamos, relacionados, como es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, junto a sus subsecretarios, pero evidentemente uno esperaría que hubiese personal, digamos, intermedio, que efectivamente esté realizando adecuadamente las labores de fiscalización. Entonces, eso, ahí hay un tema, dice usted, ahí está fallando en definitiva. Totalmente, porque mire, hay un empeño permanente por mostrar los logros en lo que son las dotaciones de carabineros, que por lo demás es una planificación que se hace por ley de la República, un empeño permanente por tratar de difundir los planes cuadrantes, hoy día mismo en Granero, y ojo, solo con presencia de gobierno y sin siquiera, como una mía de mi distrito, hubiera alguna autoridad de oposición invitado a hacer gala de equipos, de funcionarios, etcétera, pero eso no es suficiente para el control del narcotráfico, no lo es, y todos los que tenemos alguna ligación con el tema lo sabemos, y los índices van demostrando que no es así. Y una de las primeras cosas que tiene que hacer un gobierno en estas materias es evidentemente tener total y absoluto resguardo respecto de las instituciones que están en la primera línea, partiendo por el Ministerio del Interior, las distintas subsecretarías y las distintas policías. Si eso está fallando, y para muestra varios botones de lo que hemos conversado este rato, evidentemente que hay una serie de problemas en materia de control de drogas que este gobierno todavía no asume ni quiere reconocer. Usted lo ha dicho, diputado, usted tiene conocimiento. ¿Qué problemas específicamente diría usted que no están resueltos hoy día en el combate contra el narcotráfico? Todos los que dicen relación, por ejemplo, con el control interno del Ministerio del Interior de cada una de sus unidades en estas materias. El ex fiscal, ex funcionario Peña, hoy día del Ministerio del Interior, era el coordinador, hasta hace poco, del plan Frontera Norte. Eso no ha visto ningún resultado concreto. Es más, los índices de detención en las cárceles del norte, donde una de las principales afectadas, dicho sea de paso, son las propias mujeres, tampoco se ha visto una baja, una merma o una actividad de control en esa área que pudiera permitir arrojar resultados claros de una mejora. Y cada una de estas denuncias que se van haciendo y que van apareciendo y que son constatadas, evidentemente que al horadar la imagen de las instituciones, no solo las personas que están involucradas, como el ex fiscal Alejandro Peña, evidentemente que generan mayores problemas. Falta una política acertada por parte del Ministerio en materia de inteligencia. No existe. Porque es más fácil y sigue siendo más fácil hoy día en Chile meter gente a las cárceles por microtráfico que detener grandes bandas que trafican y generan el gran tráfico en Chile. Por cada detección que se anuncia, parece que se están evadiendo muchas otras que no se logran concretar. Y esto no solo en Santiago, sino que en el punto principal de acceso de droga a Chile, que es precisamente el norte. En ese sentido, nosotros sí creemos conveniente que exista un plan especial para el norte, pero un plan que sea adecuado, que dé resultados, que tenga control permanente, que se rindan informaciones permanentes de lo que está ocurriendo, y sobre todo, si se van a hacer inversiones como equipos especializados, bueno, que se pague lo que se tiene que pagar y que esos equipos funcionen, porque si ni siquiera ocurre eso, usted comprende que es casi un chiste, en definitiva, decir que se está luchando contra la droga y que terminemos viendo estos bochornos que no solo afectan al Ministerio del Interior, sino que a todo nuestro país. Y en ese sentido, diputado, fíjese, esta semana ya el gobierno tuvo que enfrentar un tema bastante delicado, como fue el comprobar que la empresa SQM, que se había ganado la licitación del litio, había presentado datos que no eran correctos porque tenía litigios pendientes con el Estado que lo hacía de suyo, ¿no es cierto?, imposibilitado, digo, para poder postular a esta licitación. Tuvo que salir el gobierno entonces declarando desierta la licitación y ahora se suma este otro hecho. ¿Cuánto cree usted que afecta la imagen de credibilidad y confianza del gobierno en todo lo que tiene que ver con la ciudadanía? Bueno, lo más evidente es la última encuesta de IMARC que señala que el gobierno bajó 4 puntos. El propio ministro Chadwick ha dicho que no tiene una explicación sistémica o no tiene los elementos para decir por qué se ha producido esa baja, pero él reconoce que así es. Fue él el que señaló
que después de 4 mediciones distintas y después de haber subido casi 10 puntos, había una tendencia clara a la mejora de imagen por parte del gobierno. Y hoy día él mismo tiene que reconocer que eso ha cambiado, puesto que ha perdido 4 puntos en una encuesta, no solo el presidente de la República, sino también el gobierno. El conjunto de hechos que usted relata y otros más, mire lo que fueron los datos de encuesta relativos a la pobreza y el manejo de esas cifras, mucho más que podríamos dar como ejemplo, evidentemente dañan la imagen del gobierno, porque lo más importante para un gobierno debe ser siempre la credibilidad. Y el manejo de los datos, el manejo de las licitaciones, el manejo de las encuestas, el manejo de la información que hace el gobierno, evidentemente no contribuyen a esa credibilidad tan necesaria y que, créame, todos los chilenos necesitamos instituciones prestigiosas y necesitamos una presidencia de la República prestigiosa, necesitamos ministerios del Interior y de Salud prestigiosos, porque eso le hace bien al país.